El próximo domingo 5 de junio los suizos van a votar en referéndum si quieren implantar en su país una renta básica para todos los ciudadanos. Sandra Sabatés, ¿cómo se nota que llevas poco tiempo en televisión? Para enganchar de verdad a la audiencia deberías decir: el próximo domingo 5 de junio el radicalismo podemita llega a Suiza. A Eduardo Inda, ¿sí? La propuesta que el gobierno de centro-derecha suiza someterá a consulta pretende instaurar una renta básica para todos los suizos por el simple hecho de ser ciudadanos de ese país. La cantidad ascendería a 2.500 francos suizos, equivalente a 2.281 euros al mes. Una cifra que así de entrada puede parecer muy elevada, pero que no lo es tanto si se tiene en cuenta que vivir con menos en Suiza se considera estar por debajo del umbral de la pobreza. Recordemos que estamos hablando de un país donde el salario medio asciende a los 5.866 euros. Dos hechos llaman la atención alrededor de esta consulta. Uno, que se produce en un país con menos de un 5% de desempleo. Y dos, que según apuntan las encuestas, la mayoría de los suizos podría rechazar que se establezca esta prestación. ¿Cómo? ¿Cómo? Los suizos no quieren recibir otros 2.200 euros extra todos los meses. Es que esa gente no tiene que tapar agujeros. Bueno, aunque no sé de qué nos extrañamos. Estamos hablando del mismo pueblo que en 2012 votó no en referéndum a aumentar las vacaciones de 4 a 6 semanas. Pues sí, da igual si tienen demasiado tiempo, demasiado dinero. Los suizos nunca saben qué hacer con las cosas que les sobran. Conclusión, allí no conocen las croquetas. El debate sobre la renta básica está sobre la mesa también en otros países occidentales. Por ejemplo, la provincia canadiense de Ontario anunció en marzo la puesta en práctica de un proyecto piloto para ensayar los efectos de una posible renta básica para todos sus habitantes. En Europa, una treintena de municipios holandeses como Tilburg o Utrecht ya otorgan una renta básica de 900 euros al mes a pequeños grupos de parados en lugar del tradicional subsidio de desempleo. Aunque el caso más significativo es el de Finlandia, donde el gobierno de centro-derecha pretende que a partir del año 2017 todos los ciudadanos reciban 800 euros mensuales independientemente de cuál sea su situación laboral. De momento, esta medida está en una primera fase experimental en la que un grupo de ciudadanos percibe desde enero de este año un ingreso básico de 550 euros al mes. Vamos a ver, para que lo entendáis, queridos niños, los finlandeses, como viven en el mismo país que Papá Noel, reciben un regalo todos los meses del año. Una injusticia. Los españoles le homenajeamos mucho más. Hay gente que a 30 de mayo todavía no ha quitado del balcón el Papá Noel escalador. Lo cierto es que la renta básica universal hasta ahora solo había sido planteada por fuerzas políticas de izquierdas como Syriza o Podemos, que defendían la propuesta alegando que no solo ayudaría a luchar contra la pobreza y la desigualdad, sino también a estimular la economía mediante el aumento del consumo. En España, como decíamos, el debate sobre la renta básica lleva sobre la mesa desde la irrupción de Podemos en las elecciones europeas del año 2014. Al año siguiente, la formación morada rebajó esa propuesta, transformándola en una renta mínima garantizada, algo a lo que se sumó el PSOE en 2015, cuando incluyó en su programa el ingreso mínimo vital. Recordemos cómo reclamaban Pablo Iglesias o el ya exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, la puesta en marcha de esta política. Lo de la renta básica, que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano, es una cosa perfectamente razonable. Think about it. In Europe today, in the United States today, basic income would really help central bankers go to sleep at night. It will be counter-deflationary. It will be a unique defense against the slow-burning recessionary impact of 2008. Lo que quiere decir Varoufakis es que con la renta básica conseguiríamos dos cosas. Los bancos dormirían mejor y la gente dejaría de dormir en los bancos. En fin, Pablo Iglesias y Yanis Varoufakis, dos hombres con mucho en común. Los dos apoyan la renta básica y los dos hace décadas que no pisan un marco andaluz.
La pregunta que surge entonces es evidente. ¿Cómo es posible que una propuesta como la renta básica, que siempre ha sido promovida por fuerzas políticas de izquierdas, sea ahora amparada por gobiernos de corte neoliberal, como el suizo o el finlandés? Pues en realidad lo que defendían las fuerzas de izquierdas dista bastante de lo que están aplicando estos países europeos, que pretenden que la renta básica sustituya a todas las demás ayudas sociales que concede el Estado y ponga fin, por ejemplo, a las prestaciones por desempleo, las subvenciones o las rentas de inserción social. En otras palabras, lo que plantean estos gobiernos es que este ingreso sea una alternativa al actual estado de bienestar. Para entender mejor en qué consiste esta renta básica, que parece estar instaurándose en Europa, nosotros hemos hablado con el analista económico Juan Ignacio Crespo, que además acaba de publicar el libro ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión?, en el que también aborda la cuestión de la renta básica. Lo primero que hemos querido preguntarle es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de renta básica? La renta básica es un concepto que está cogiendo velocidad no solo por el desempleo y por las necesidades que ha creado la crisis financiera desde hace 8 años, sino también porque viene un futuro en el que los robots van a sustituir muchísimo trabajo. Eso va a crear una situación social muy difícil y eso es lo que hace que la renta básica sea un concepto que en otra época parecía lunático o propio de visionarios normalmente situados en la izquierda, pues ha terminado siendo un concepto que se está considerando desde prácticamente todos los países en este momento y desde todas las ideologías. Una renta es una renta y sirve para sobrevivir si no se tienen otros medios de vida, ¿no? Por lo tanto, puede en el imaginario de cada polo político existir una justificación de mayor justicia social, de igualitarismo, de aumento de la igualdad y en el otro extremo simplemente de aplacar la inestabilidad social, ¿no? Razones de estabilidad social son las que están llevando al final a gobiernos de derecha o de centro-derecha a sacar las mismas conclusiones que en otros tiempos ha sacado un sector de la izquierda. Bien, pues también le hemos preguntado al economista Juan Ignacio Crespo si considera que la renta básica es una medida viable a corto plazo. La renta básica requeriría un enorme gasto por parte de los estados, eso es así. Por eso es por lo que yo hablo del dinero del helicóptero. Mucha gente habrá oído hablar del concepto de que si la crisis continuara, habría que tirar dinero desde el helicóptero para que la gente con ese dinero pudiera consumir, de esa forma aumentar la demanda agregada y de esa forma la economía se cebara la bomba de la economía, ¿no? Dinero creado por los bancos centrales, sacado de la nada para poder financiar esa renta básica. Es algo que a corto plazo sería perfectamente posible sin necesidad de que eso disparara la inflación. Más adelante sería más complicado. Y la renta básica en España se implantará cuando se implante en el conjunto de la zona euro, ¿no? Sobre todo porque se necesita el Banco Central Europeo para la financiación de ese déficit que crearía la renta básica, ¿no? Y por último, hemos querido preguntarle si estos ensayos de renta básica de los gobiernos europeos de centro-derecha son del todo fiables. En algunos países como Finlandia se está considerando el introducir la renta básica y a la vez eliminar alguna de las prestaciones sociales que ya existen, ¿no? No todas, se sustituirán algunas y el balance definitivo será positivo o negativo en función de cómo quede ese más y ese menos, ¿no? Siempre hay que estar alerta, ¿no? Cuando se implanta algo nuevo que aparentemente va a ser beneficioso para la gran mayoría, pero a cambio se van a retirar prestaciones, naturalmente hay que estar atento, ¿no? No nos den gato por liebre. Pero, en cualquier caso, yo creo que es un concepto que, incluso con las trampas que pueda tener, es un concepto que se va a instalar en la sociedad y en prácticamente todos los países por razones de necesidad social. Pues muchas gracias, Juan Ignacio Crespo, por habernos atendido. Ya la habéis oído. Nos pongamos como nos pongamos, la renta básica tarde o temprano va a llegar. Como el fin del pantalón pitillo, el asesinato de todos los personajes de Juego de Tronos o la resurrección de todos los personajes de Juego de Tronos.